Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta segunda semana de actividades. Bienvenidos a las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos ya en la segunda semana de la unidad número 5 y última de este proceso educativo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dicen buenas noches. ¿Cómo está, doña Marita? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo está, compañera? Muy buenas noches, bienvenida. Licenciado, buenas noches. Rosita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Luisa, buenas noches. ¿Cómo está, compañero Luis? Un gusto saludarle, bienvenido y bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar a la distancia a través de este medio de comunicación. Iniciamos con el desarrollo de las actividades que tenemos, obviamente, dentro de este proceso educativo. Y en pantalla ustedes ya pueden observar justamente el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen habilitada, la primera tarea dentro de esta unidad. Y obviamente en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 5, Independencia de los Estados Unidos, y vamos a ver el subtema número 2 correspondiente a las causas de la independencia de Estados Unidos, el motín del té de Boston y la derrota británica. Son los temas que vamos a ir desarrollando en el contexto de esta actividad. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea. Y a continuación tienen ustedes las instrucciones para el desarrollo de estas actividades. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema en otras bibliografías. Obviamente, de pronto ustedes pueden consultar, pueden ampliar el tema de consulta, obviamente, para que ustedes fortalezcan más los aportes que ustedes hagan en cada una de estas asignaturas, de estos temas de tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya saben, solo lo que se encuentra remarcado de amarillo, ese es lo único que tienen que hacer como tarea. Que son las únicas actividades que tienen que hacer, no hay más. Dice la siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. La primera dice, menciona 5 causas de la independencia de los Estados Unidos. Ya vamos a ver cuáles fueron. La siguiente pregunta dice, describe por qué causas se propició el famoso motín del té de Boston. La tercera pregunta dice, menciona los acontecimientos más relevantes de la Declaratoria de Independencia de los Estados Unidos. Y por último, investiga cuál fue el primer presidente de los Estados Unidos. Es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea dentro justamente de esta primera actividad que ustedes tienen de la unidad número 5. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado. La rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes tienen que cumplir con esta actividad en la parte superior de su hojita, siguiendo los esquemas y parámetros como se les solicita. Ahí ustedes, aquí ustedes tienen todo el esquema como tienen que hacerlo. Tienen que completar todos los datos que se les solicita. Esto lo hacen en la parte superior de su hojita. Una vez que han completado esto en la parte superior de su hojita, a continuación del rotulado, proceden a desarrollar el contenido de su tarea. Es todo lo que tienen que hacer en función de esta tarea. Y como estas obviamente son todas las tareas que debían haber hecho hasta la presente actualidad. Recordemos que fuera de esta tarea, ustedes ya les restaría solamente una tarea más y con eso se acabaría todo este proceso educativo. Así que estar pendientes, igual sé que están ustedes ya habilitados el test correspondientes a la unidad número 4, así que estar pendientes para que ustedes rindan todas esas actividades y obviamente cumplan el puntaje que requieren. A continuación de estos temas, ustedes tienen las recomendaciones y la rúbrica de calificaciones en función de la tarea y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos justamente en la unidad número 5 con el tema causas de la independencia de los Estados Unidos, el motín del té de Boston y la declaratoria, la derrota británica correspondientes a la semana 2 de fecha 1 de junio del 2026. Esa tarea justamente estuvo ya habilitada desde el 1 de junio. La fecha límite de entrega es el 30 de junio. Tenemos un mes, menos de un par de días del mes. Y la fecha de publicación de la calificación será el 5 de julio del 2026. Hasta el 30 de julio, ustedes ya saben, regla general, hasta el 30 de julio, ustedes pueden desarrollar, pueden realizar aportes de sus respectivas tareas, las que les falte, las que tengan que hacer. A partir del 30 de junio, el 1 de julio ya se cierra todas las actividades y ya no podrán hacer ningún aporte más en función de las tareas. Es como una recomendación también para que ustedes sigan revisando, sigan cumpliendo con todas estas actividades.
una vez que se les ha facilitado toda la información en función de la presente actividad. A continuación, vamos a proceder y vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo en relación al tema que se encuentra planificado para la presente actividad, para la presente semana. Ahí obviamente ustedes pueden observar y obviamente vamos a ver, me van a regalar, solo regálenme un par de minutitos nomás y ya continuamos con la clase. Listo, señores estudiantes, muchas gracias por la espera, por este tiempo que me han facilitado. Y vamos a iniciar con el tema correspondientes a la presente clase, que es la independencia de los Estados Unidos. De hecho, fue la primera independencia prácticamente en todos los estados que estaban bajo el dominio de los imperios europeos, justamente vieron esa oportunidad. Fue el ejemplo a seguir del resto de territorios latinoamericanos y centroamericanos para liberarnos de la opresión de los diferentes imperios españoles. Recordemos, perdón, de los diferentes imperios europeos. Recordemos que en el continente americano no solo estuvieron los españoles presentes, sino también estuvieron portugueses, estuvieron ingleses y también estuvieron franceses. Los franceses e ingleses estuvieron justamente en lo que son los territorios que hoy conforman los Estados Unidos. Españoles y portugueses obviamente estuvieron en el continente sudamericano. Los portugueses en Sudamérica y obviamente los españoles parte de Centroamérica y también la parte del continente americano. Vamos a ver en relación a esta liberación de las 13 colonias. A esas las características fundamentales en las cuales obviamente se unieron y formaron los Estados Unidos de América. Las 13 colonias de América del Norte tenían para la segunda mitad del siglo XVIII una población de cerca de 2 millones de personas, 1,5 millones de blancos y medio millón de esclavos africanos. Los indios no eran parte de la sociedad, al contrario, eran considerados enemigos. Dicho de esta manera, por estas consideraciones, y obviamente porque tanto los ingleses como los franceses eran totalmente racistas, no se dio este proceso como, por ejemplo, tanto con los portugueses y los españoles, que se dio ese proceso de mestizaje, que los españoles se casaban con mujeres indígenas y obviamente viceversa, desarrollaron este proceso de mestizaje, del cual obviamente somos productos cada uno de nosotros, somos prácticamente mestizos. Acá en el continente americano, lo que es Norteamérica, donde estaban ubicadas las 13 colonias, aquí no. Aquí a los indígenas se les consideró peor que animales, era lo peor de la sociedad y obviamente muchos de ellos, muchos pueblos fueron totalmente exterminados por los ejércitos, tanto británicos como franceses. En cuanto a las causas de independencia de los Estados Unidos, la llevadera relación de las colonias con Gran Bretaña se resquebrajó a causa del intento de la corona británica de extraer más impuestos. Esto generó descontento, pues los colonos no tenían representantes en el Parlamento de Londres que hicieron oír su posición. Entonces un grupo de intelectuales empezó a reclamar que sin representación no hay imposición, es decir, sin trato igual no pagarían impuestos. Esta inconformidad se agravó tras la Guerra de los 7 Años de Inglaterra contra Francia entre los años de 1748 a 1756, en la que los habitantes de las colonias colaboraron con tropas y vituallas para que los ingleses pudieran apoderarse de todas las tierras francesas en América del Norte. Pero las colonias no habían merecido una mejora en el trato. Al contrario, Inglaterra respondió subiendo los impuestos al azúcar, al té y a diferentes trámites. Desde mediados del año de 1760, grupos de colonos coincidían en que se cambiaba la relación o se separaban del dominio de Gran Bretaña. Justamente cosas que se dieron de esa manera.
justamente por estos abusos que vinieron desde la corona británica. El motín del té de Boston es uno de los eventos más importantes dentro de este proceso de liberación e independencia de los Estados Unidos. Una serie de manifestaciones pacíficas, sobre todo en Boston, la capital colonial, no tuvieron eco. Eso llevó a un grupo de descontentos a formar una sociedad secreta, a los cuales llamaron los Hijos de la Libertad, Son of Liberty en inglés, que asaltaron disfrazados de indios a tres naves del ES Indian Company, que había llegado de Gran Bretaña con un gran cargamento de té. Era el 16 de diciembre de 1773 y tras capturar a los tripulantes tiraron por la borda más de 342 barriles con un total de 45 toneladas de té que se hundieron irremediablemente. Esto es lo que se conoce como el famoso motín del té de Boston. El hecho fue sensacional. Los británicos por primera vez se dieron cuenta de que habían grupos dispuestos a pasar a la acción. La reacción del Parlamento inglés fue negativo. Aprobó las actas coactivas, eso es la Coactive Acts, que en Norteamérica los colonos llamaron actas intolerables y despertaron la indignación general, por lo que se convocó al primer Congreso Continental en Filadelfia, Pensilvania, el 5 de septiembre de 1774. En la reunión se habló claramente de que debía terminar la servidumbre a los británicos y de que había de crear una nación independiente, para lo cual incluso se discutieron algunas leyes ya que estaban obviamente preestablecidas justamente para la creación de este nuevo Estado. En cuanto a la guerra de independencia de los Estados Unidos, la situación se enconó de parte y parte y estalló la guerra. Los primeros tiros se cruzaron en el poblado de Lexington en el 19 de abril de 1775. En mayo se reunieron en la misma Filadelfia el segundo Congreso Continental. Dictó disposiciones para organizar un ejército, nombró a 14 generales y los puso bajo el mando de George Washington, quien era un rico hacendado de Virginia de 43 años. Washington tenía cierta experiencia militar, pues había luchado a favor de los ingleses contra los franceses y había comandado varias expediciones contra los indígenas. Cuando Gran Bretaña se dio cuenta de que se trataba de una guerra y no solo de una revuelta, envió un ejército de 30.000 hombres al mando de William Howe a Nueva York, ciudad de que se creía más favorable a la corona. Abandonando Boston, donde eran muy impopulares. Hugh justamente buscaba aislar a Nueva Inglaterra y derrotar al ejército rebelde en una batalla decisiva, al estilo de los grandes movimientos bélicos en Europa. Pero Washington rehuyó una batalla campal y más bien empleó un sistema de guerra de guerrillas y de esa manera obviamente derrotaron al ejército inglés. En cuanto a la declaratoria de independencia, el 4 de julio de 1776, el Congreso aprobó por unanimidad la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. John Adams, Thomas Jefferson y George Washington, que luego serían presidentes de la nación, estaban entre los 56 miembros del Congreso. Además del científico Benjamin Franklin, durante la guerra murieron 14 de los firmantes. La declaración justificaba la guerra, además presentaba una larga lista de quejas contra el rey Jorge III de Inglaterra, pero lo más trascendental era la argumentación por la independencia, al proclamar que todos los hombres nacen iguales y poseen derechos inalienables, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que los gobiernos pueden gobernar solo con el consentimiento de los gobernados, eso quiere decir del pueblo, esto es en inglés self-government, y que cualquier gobierno puede ser disuelto cuando deja de proteger los derechos del pueblo. Entonces prácticamente tenían una declaratoria establecida cómo se iba a determinar todos estos procesos. En cuanto a la derrota británica,
Gran Bretaña llegó a tener en 1778 en América del Norte cerca de 50.000 soldados, bien entrenados, alrededor de 18.000 mercenarios alemanes a los que contrató para la contienda. Empleó la mitad de su poderosa flota, infligió una serie de derrotas iniciales de los colonos y enfrentó a un ejército inexperto. Pero la guerra no fue un paseo triunfal para los británicos, como ellos obviamente lo predijeron. A los estadounidenses les dio resultados rehuir batallas abiertas y atacar con escaramuzas. Eso los hizo más peligrosos y más letales que si tuvieran un gran ejército regular. Fue clave para los revolucionarios el desarrollo del fusil modelo Pennsylvania, de gran precisión desde más de 80 metros. Era un arma más fácil que los antiguos e imprecisos mosquetes. La derrota de los británicos en Saratoga, al norte de Nueva York, en octubre de 1777, fue importante, pues a partir de allí Francia entró abiertamente a la guerra, apoyó con dinero, armas y ejércitos de mar y de tierra. España, que apoyaba a los rebeldes con dinero, armas y municiones, aún se mostró reacia a la intervención directa, pero un año después declaró la guerra a Inglaterra tras un acuerdo secreto con Francia. Más tarde, Holanda también se unió a la coalición formada por España y Francia. En 1781 se rindió el último reducto inglés en Yorktown frente a una flota francesa y a un ejército combinado franco-estadounidense de 16.000 hombres al mando de George Washington. El 3 de septiembre de 1783 se firmó el tratado por el que Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos y devolvió a España, Francia y Holanda varias posesiones, aunque mantuvo Canadá. George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos, ahí tienen uno de los datos de su tarea, en el año de 1789, bajo los términos de la Constitución de 1787 y la más antigua del mundo, pues se mantiene hasta ahora con solo algunas enmiendas. Prácticamente se podría traducir que es una de las constituciones más perfectas de nuestro continente, pues obviamente no ha tenido reformas, no ha tenido modificaciones considerables en función de todos estos temas que se ha venido desarrollando. Esto en cuanto a este pequeño este breve resumen en cuanto a los eventos más importantes de la independencia de los Estados Unidos. Esto en relación a los temas. Vamos a ver en nuestra segunda hora de clases justamente un poco más acerca de la independencia de los Estados Unidos. Vamos a ver justamente un poco más acerca de los temas más relevantes en función de la independencia de los Estados Unidos. Y justamente vamos a ver sobre las 13 colonias, cómo obviamente se desarrollaron todos estos procesos en relación de las 13 colonias. ¿Qué fueron las 13 colonias británicas? Vamos a ver cuáles son las características más importantes. Las 13 colonias británicas, también conocidas como las 13 colonias, fueron el conjunto de las colonias británicas en la costa este del actual territorio de Estados Unidos, fundadas entre los siglos XVII y XVIII. Su proclamación de independencia en el año de 1776 dio nacimiento a los Estados Unidos de América. La primera bandera estadounidense llevó 13 estrellas y 13 franjas o bandas rojas y blancas en alusión a las 13 colonias emancipadas del dominio europeo. Estas colonias formaron en su momento parte de los territorios británicos en América. Eran enclaves agrícolas de habla inglesa, religión protestante y leyes muy similares entre sí. Se vinculaban con la metrópoli europea a través de un sistema mercantilista en el que el gobierno central administraba rigurosamente los bienes de las colonias en beneficio de la población residente en Gran Bretaña.
Sin embargo, a partir de la década de 1750, las distintas colonias comenzaron a relacionarse y colaborar unas con otras, hasta tal punto de que se consideraron que podían prescindir de Gran Bretaña. Así se allanó el camino para la Revolución estadounidense y posteriormente su independencia. Además de las 13 colonias, Gran Bretaña controlaba otros territorios en el llamado Nuevo Mundo, como las Indias Occidentales Británicas, Terranova, la provincia de Quebec, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo y el este y oeste de Florida. Esos son los territorios adicionales, obviamente que estaban bajo el control del Imperio Británico. En cuanto a los puntos claves de este tema, podemos mencionar que las 13 colonias fueron asentamientos coloniales británicos establecidos en la costa este de América del Norte entre los siglos XVII y XVIII. Se dedicaban a diversas actividades económicas como la agricultura y el comercio y tenían un cierto grado de autonomía local. A lo largo del siglo XVIII, los colonos manifestaron su descontento con las restricciones comerciales que les imponía el gobierno británico, y en el año de 1776 las 13 colonias proclamaron su independencia en el contexto de la Guerra de Independencia entre los años 1775 y 1783 y consiguieron su emancipación con el nombre de Estados Unidos de América. Esos son los eventos más importantes en cuanto hemos podido desarrollar en función de este tema. Y obviamente ustedes tienen toda la información pertinente para que ustedes puedan desarrollar la tarea que ustedes tienen y también queda explicado el tema correspondientes a esta hora de clase, correspondientes a la materia de sociales. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de inglés. Así es que sigan en este proceso educativo y nos vemos en la siguiente hora. Lisa, una pregunta. Dígame, compañero. Luisa, lo que pasa es que este día ya va a ser una semana, 2 días, 2 clases no recibí. Lo que pasa es que yo estaba un poquito enfermo y no recibí. Ah, Me disculpa, ahorita estoy recibiendo porque no avancé a recibir el día 8 miércoles y otro jueves, Luis. Ya, compañerito, no, por mí no hay ningún problema. Bien que me dice y más bien con eso se justifica sus faltas. Pero les recuerdo, compañero, que usted, todas las clases, ustedes verán que en su plataforma, todas las clases que yo les doy, todas se encuentran subidas en sus respectivas semanas. Así que, por favor, revise las clases. No asistió a clases por A o B circunstancias, por una calamidad doméstica. Le comprendo mucho, pero la obligación de ustedes ya saben cuál es: revisar las clases que se encuentran subidas en plataforma. Eso sí es obligatorio para que ustedes obviamente también sigan repasando, sigan estudiando y vean qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí, compañero? Ya, muchas gracias, Lisa, gracias. Ya, no hay problema, no se preocupe de eso. Nos Ya, vemos en la siguiente hora. ya, Lisa.